Este debate de control político se realiza con el objetivo de hacer seguimiento a la cuantificación de la efectividad de los resultados de las medidas que el Ministerio de Educación ha tomado en medio de la crisis. Ya no es el momento de realizar más diagnósticos, sino de evaluar lo que se ha puesto en marcha. Así las cosas, desde nuestra perspectiva, han sido 3 los elementos que más se han visto afectados en la educación en estos momentos. Primero, la falta de herramientas tecnológicas para la virtualidad. Para asegurar el acceso a la educación virtual se hace necesario cuantificar el porcentaje de población con disponibilidad de las herramientas tecnológicas y el porcentaje de la población que aún no tiene acceso a las mismas en todos los niveles de educación. Por ejemplo, de acuerdo a un estudio realizado por el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, el 96% de los municipios del país no podrían implementarse las lecciones virtuales en los últimos grados de educación media, porque en poco más de la mitad de los estudiantes del grado 11 no tienen computador en sus hogares. En ese sentido, valoro que el Ministerio de las TIC haya escogido nuestra solicitud de ceder en calidad de préstamos 83.345 herramientas tecnológicas del programa Computadores para Educar, entre tabletas y computadores a estudiantes de colegios públicos de diferentes regiones del país, pero esto no es suficiente, especialmente para los estratos 1 y 2. Hoy en los estratos 6, si nosotros comenzamos a medir los niveles del Internet, quiero decirle que para el estrato 1 es 9.2, en el estrato 2 es de 11.2, para el estrato 3 es 20.9, mientras que el estrato 5, la velocidad de descarga está en 36.7 y para el estrato 6 en 42.4. Estos datos no me los estoy inventando yo, estos datos son datos precisos del Ministerio de las TICs. Otro tercer aspecto es la calidad y el costo de la educación virtual. Quiero resaltar, señora ministra, que la pandemia dejó en evidencia las carencias que tenemos en Colombia en muchos aspectos básicos. Por ende, la educación no se quedó atrás. Los afros en Colombia somos más de 4.671.160. Eso corresponde al 9.34% de la población según el DANE. En estas regiones del país es el tema de la pobreza y el alto índice de desempleo. El analfabetismo está desbordado, ya que es el 90%, siendo nacional el 93.9%, existiendo un alfabetismo mayor en las mujeres en comparación con los hombres que es del 90%. Los bajos logros educativos a nivel nacional están en el 51.6% en los centros poblados y en el rural disperso está en el 76.5%. Juzguen ustedes, señores. Así las cosas, podemos determinar que existen factores que pueden llegar a dificultar el acceso oportuno a la calidad de educación en estas regiones. Son el orden público, la infraestructura educativa, la falta de energía eléctrica, la dispersión geográfica y también las herramientas necesarias para el ejercicio educativo. En la educación superior en Colombia vemos que son 2.267.140 estudiantes. De estos, 56.225 y casualmente desertan o finalizan la carrera apenas el 3%. La realidad en los departamentos de Colombia profunda es clara en cuanto a la falta de herramientas tecnológicas. Tenemos componentes en el ejercicio del teletrabajo y el estudio. Esto no ha sido exitoso. De ahí que preguntamos al Ministerio de Educación, ¿cuál es el plan que tiene el Ministerio para reducir las brechas digital en el sector estudiantil y para tener una verdadera formación técnico-científica y se garantice la educación básica, media y universitaria con calidad? ¿Qué tiene proyectado el Ministerio de Educación en cuanto a la clasificación o promoción de los estudiantes en virtud de los problemas de conectividad y la falta de computadores, sin dejar de lado las zonas de difícil acceso, la mala calidad o ausencia del servicio de energía eléctrica, como lo se puede evidenciar en el video? Las comunidades indígenas más lejanas no han recibido clases. Aproximadamente el 33% de las comunidades indígenas logran terminar la básica primaria, el 25% la educación media y la básica secundaria el 14%. Ministra, esas cifras van a empeorar con esta crisis causada de la pandemia del COVID-19. En territorios rurales es claro que no hay conectividad digital. Refuerza esto el DANE, mencionado que la cifra nacional en relación con el uso del Internet fijo o móvil
está sobre el 43% y los pueblos indígenas solo alcanzan el 6.4% de conectividad. Sugieren las entidades del Estado que es más factible que los docentes lleguen a las comunidades donde resisten los estudiantes. Los docentes han demostrado la disposición de ir a entregarles sus materiales. Por ejemplo, en el Cauca y la Guajira, algunos profesores tienen su compromiso con su trabajo, han llegado a cada uno de sus estudiantes después de recorrer extenuantes horas en caballo, a pie, para entregarle a sus estudiantes el material. Es de resaltar que a la fecha en diversas partes del país muchos docentes no han sido contratados. Las características que tienen los departamentos como Amazonas, Chocó, Nariño, entre otros, no hay vía carreteable. Se deben utilizar otros medios como el transporte fluvial, el marítimo, el mular. Esto hace más costosa la entrega de los materiales a los estudiantes. Y los 45.000 pesos asignados por el Ministerio de Educación no son suficientes para atender esta zona, señora ministra, para que por favor revise. No tenemos definido un proceso de solicitud y renovación de los registros calificados de los programas académicos, pero tampoco el ICETEX tampoco está resolviendo las solicitudes de inscripción de las instituciones de educación superior para que los estudiantes puedan acceder a los créditos, y viene atrasándose esta situación. O sea, solicitudes que vienen desde el año pasado y no las han resuelto. Y aparece el registro, la respuesta que da el ministerio es que ellos no tienen, en esa materia no tienen situaciones. No hay un plan de ayuda para los docentes y los administrativos en las instituciones privadas, en los cuales los padres dejaron de pagar las matrículas, pero además de eso, el año lectivo va a arrancar nuevamente y ahí tenemos una dificultad, la gente no está pagando, pero esos docentes o administrativos están sin salarios, sin ingresos, y entonces ahí van a tener una dificultad y no está incluido entre las personas que hay que ayudarles. Ahí tenemos una situación compleja. Lo mismo sucede con el transporte escolar, que lo prestan empresas que quedaron paralizadas, que no volvieron a facturar por la prestación del servicio y no tienen la ayuda ni la cobertura del Estado. Esperamos que las incluyan dentro de las ayudas que van a hacer para las entidades. ¿Cuánto nos hace falta una superintendencia para vigilar la calidad? No hay un sistema de control de la calidad de esa educación virtual que estamos prestando. Va a haber mucha deficiencia, mucho problema en esa calidad de educación, porque no tenemos la experticia ni la experiencia, pero además de eso no hay un control de calidad de lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo están haciendo los docentes? Si están utilizando las herramientas adecuadas y que sea efectivo para las poblaciones. En Colombia hay 10 millones de estudiantes matriculados, de los cuales 8 millones son del sector oficial y 2 millones del sector privado. Pues bien, hay 3 preguntas, señora ministra, que nos gustaría que a la bancada del partido de la U usted le conteste. Una, ¿es una realidad que hay 84.000 computadores que va a entregar usted y computadores para educar a 84.000 estudiantes de 8 millones? Eso es el 1%. ¿Cómo solucionamos de que porque cada familia tenga la accesibilidad a un computador portátil o de cualquier forma para que estos muchachos no vayan a perder el año en vista de que ya se dijo de que este año no vuelven a clase? Uno de los requisitos para acceder a crédito del ICETEX sin codeudor es las pruebas saber. Al no realizarse estas pruebas, ¿cómo se va a reemplazar ese requisito para que los estudiantes puedan acceder a esos créditos? Y la tercera pregunta, ¿por qué los colegios y las escuelas privadas siguen cobrando todos los servicios sin prestarlos? Alimentación, transporte escolar, gastos administrativos. Y por último, señora ministra, ¿cuál es el plan de contingencia que tiene su ministerio para atender la situación difícil donde tenemos 8 millones de niños y jóvenes en sus casas y sabemos que la situación de la calidad educativa va a ser muy difícil en el 2020? Además de proponer el partido el ingreso mensual transitorio, hoy le queremos hacer una propuesta de la línea de crédito de emergencia educativa para garantizar que el ICETEX sirva de apalancamiento para que no tengamos unos riesgos para no frustrar el ingreso de muchos estudiantes a la educación superior y de evitar la deserción que va a ser grave con esta crisis económica. En efecto, con el decreto 467, el gobierno nacional ingresó 70.247 millones al presupuesto de ICETEX,
pero lo dijo el director en la Comisión Tercera, para suplir el pago que no harán los beneficiarios por culpa del COVID y que era lo que ellos habían proyectado recibir. Es decir, que podemos concluir que con los recursos que le incorpora ese decreto no hay la más mínima posibilidad de que pueda atender la crisis. Es decir, ICETEX no va a aportar nada para solucionar esta crisis, salvo un periodo de gracia de 90 días, a los estratos 4, 5 y 6 reducirles el interés al IPC y ampliar el doble el plazo de los créditos de mediano plazo, y en el otorgamiento de nuevos créditos para el segundo semestre a los afectados por el COVID les exige que traiga el certificado de que se falleció su papá o falleció su mamá o fallecieron los dos o que los dos tienen COVID o que tenga que tener un certificado de despido laboral, es decir, las exigencias más terribles para que pueda acceder a nuevo crédito sin codeudor solidario. Es decir, que no hay cómo aportarle a la crisis por parte de ICETEX. Le planteamos a ICETEX que haga una línea de crédito de emergencia educativa a corto plazo que financie el segundo semestre del 2020 de muchos estudiantes y el primer semestre del 2021 con unos intereses del IPC, es decir, del 0% real, con un alcance que duplique los 40.000 créditos que da este año por un año, y que por supuesto esos recursos pueden llegar de ciencia y tecnología, que ahí hay más de 1 billón de pesos para ello, y por supuesto que se paguen en función del ingreso. Finalmente, presidente, el partido le pide que permitamos hacer una sesión informal para que el señor Daniel Torres Niño, que representa a los usuarios de ICETEX, puedan presentarle al señor ministro una petición seria sobre lo que significa el aporte que le puede dar el ICETEX a los colombianos y sobre todo a los colombianos más pobres que esperan ingresar a la educación y que hasta ahora, con los recursos que se incorporaron al ICETEX, no puede prestar ese servicio. Para los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 que adolescen o no tienen acceso a Internet, se pueden gestionar los recursos para subsidiar a estos jóvenes entregándoles el Internet en forma gratuita. En el Valle del Cauca, ministra, ya se hizo un piloto. La Universidad del Valle creó a través de una red de universidades de alta velocidad en Internet. Esos contrataron Internet y ese Internet se los entregó mediante un chip a la mitad de los estudiantes que necesitan Internet en la Universidad del Valle. Son 7.000 jóvenes que necesitan Internet. La universidad con sus recursos propios pudo entregar a 4.000 estudiantes, faltan 3.000. Lo que queremos entonces es que el Ministerio de Educación dé recursos a las universidades públicas solamente para que completen el Internet a los estudiantes de las universidades públicas. Tiene que ser que para educación preescolar básica y media combinen los textos físicos o guías físicas con el Internet gratuito, para que el ministerio también le pida recursos al presidente por esta pandemia y que combine recursos de Internet para muchos niños que sí tienen la posibilidad de un computador o de una tableta, y para los que no tienen nada, hombre, sí toca hacerlo desde el punto de vista de esas guías o libros físicos.